La perfección en la vida cristiana, parte 1. Amigo y amiga que me escuchas, el don de profecía, al hablar de la perfección, utiliza las palabras perfección, santificación y santidad como términos prácticamente intercambiables para describir el proceso de la transformación del carácter del creyente a la semejanza de Cristo Jesús. Como tú y yo sabemos, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, cuando tomamos la decisión de dejar el mundo y sus caminos para comenzar un nuevo estilo de vida en Cristo, para comenzar una nueva vida, la vida cristiana, pues nosotros hemos participado así de la justificación. Es decir, que en el cielo Dios ha decretado como juez supremo y universal, ha decretado que hemos pasado de la condenación a la salvación. Hemos sido declarados justos, no porque hayamos alcanzado una norma ética, moral de perfección, no, sino porque simplemente se nos ha atribuido, se nos ha acreditado la perfección de Cristo en nuestras vidas. Se nos ha acreditado la justicia de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, entonces el Señor ha decretado que hemos sido justificados. ¿Sí? Hemos sido justificados. Es decir, que la justicia de Cristo, su rectitud, nos ha sido acreditada. De tal manera que ahora podemos nosotros andar conforme la voluntad de Dios. Pero claro, tenemos que sostener luchas contra esta naturaleza humana. Entonces, al ser justificados, hemos recibido la justicia, la rectitud, todos los méritos de Cristo, toda esa maravillosa vida se nos atribuye a nosotros de tal manera que somos vistos como si nunca hubiéramos pecado. Muy bien, la justificación. Ahora bien, ahora que estamos ya en esa vida, porque el tiempo pasa, los años pasan, entonces, a partir de ese momento en que nosotros fuimos justificados, hemos comenzado un proceso que se llama santificación. Y en esa santificación, por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que lamentablemente pecamos, pero por lo menos estamos en una franca y decidida manera de andar en la cual queremos cumplir con los mandamientos de Dios. Pero separados de Jesús nada podremos hacer. La única manera en que podremos andar en la vida cristiana conforme el corazón de Jehová es permaneciendo en Cristo. Es permitiéndole al Espíritu Santo que genere en nuestras vidas el fruto que viene de Él. O sea, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, dominio propio. Bueno, todas esas virtudes que se comprimen en Gálatas 5:22. Entonces, volviendo al tema de la perfección y la santidad. En términos de la meta de la vida cristiana, la perfección y la santidad describen el objetivo del proceso de la santificación. La perfección y la santidad describen el objetivo del proceso. Recuérdate que esto es un proceso la santificación, un proceso que dura toda la vida. En los escritos del espíritu de profecía, en esta luz menor, la justificación y la santificación deben distinguirse. Por supuesto que deben distinguirse, pero no separarse. Lo mismo ocurre con la santificación y la perfección. Recuerda, amigo y amiga, que estamos analizando el tema de la santificación y la perfección en la vida cristiana. La justificación siempre conformó la base para la santificación y la perfección siempre fue el objetivo de la santificación. La comprensión de la vida transformada, de la vida cristiana, por parte de Elena White como escritora bastante iluminada, bastante profundizada en estos asuntos de salvación, pues hizo posible que se hablara mucho al respecto y diera distintas líneas de pensamiento a favor del tema de la perfección en la vida cristiana. Dentro de sus escritos sobre la salvación, le prestó la mayor atención a los temas de la santificación y cómo se puede alcanzar el ideal
por parte de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Ella usó muchos pasajes bíblicos como trampolines para sus exposiciones sobre el tema de la transformación del carácter. El pasaje que más empleó fue Mateo 5:48, el cual dice así: «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Normalmente en el contexto de las exposiciones sobre este pasaje es que ella expresó el mayor optimismo por una victoria completa sobre las tendencias heredadas y cultivadas al mal. El segundo pasaje que más utilizó para expresar su pensamiento de la victoria total sobre los pecados que asedian fue 2 Pedro 1:4. El cual dice así: «Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina». Otro pasaje que utilizó repetidamente, en especial para expresar la integridad de la liberación que otorga la gracia de Dios, tanto de la culpa como del poder del pecado, fue este: «Y vosotros estáis completos en Él». Colosenses 2:10. Aunque no con tanta frecuencia, a menudo empleó Filipenses 3:12 al 15 y Juan 15:1 al 10. Claro, ya tú sabes de que este último pasaje tiene que ver con la vid y las ramas. ¿Cómo es que se producen los frutos? Los frutos se producen permaneciendo constantemente en Cristo Jesús, estando conectados a Cristo Jesús. Nosotros necesitamos estar conectados a Cristo, pensando y a cada momento, de manera intermitente, estar así recurriendo nuestros pensamientos a Cristo Jesús, para que así Él nos ilumine y nos diga cómo actuar en cada cosa, cómo actuar mientras voy manejando mi carro, cómo actuar mientras estoy haciendo la fila del banco, cómo actuar mientras estoy haciendo las compras del súper, cómo actuar mientras estoy en un pleito, en un problema con una persona. No debo perder los estribos, no debo perder mi testimonio como creyente. ¿Qué debo hacer cuando tengo un problema en mi matrimonio, en la educación de mis hijos o hijas? Bueno, necesitamos estar constantemente, ¿ves? Estar pegados a Cristo, conectados a Cristo Jesús, de tal manera que en todas las situaciones de la vida nosotros podamos dar esos frutos, evidenciar que hay en nosotros ese fruto, esos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros en el diario vivir, no solo cuando estamos dentro del templo, no. Es que se necesita que demos evidencia de un buen carácter cristiano, acercándose al ideal de la perfección, pues todos los días de nuestra vida. El uso normal de Elena White acerca de las Escrituras era tomar expresiones bíblicas. Fíjate bien, ella tomaba expresiones bíblicas clave como inspiración para presentaciones temáticas sobre la perfección, no interpretaciones detalladas de ningún pasaje en particular. Tal uso de la Escritura incluyó no solo los textos clave mencionados anteriormente y muchos otros, sino también la mención de los principales personajes bíblicos como ejemplo de la experiencia de la perfección. Por supuesto, el gran ejemplo siempre fue Cristo Jesús. Ejemplo de perfección, de santidad, ejemplo de dependencia de su Padre, en fin, Él es el ejemplo a seguir. A menudo repite el tema de que Cristo vino como un verdadero ser humano para demostrar que la obediencia perfecta a la ley de Dios era posible, ¿sí? Si Cristo era un ser humano semejante a nosotros, y si Él alcanzó ese ideal de complacer a su Padre, pues bien, nosotros también podemos complacer a nuestro Dios dependiendo de Él. Nosotros podemos alcanzar la meta de estar en esa constante dependencia e incluso llegar a obedecer los mandamientos de Dios de una manera que le complazcan al Padre, pero siempre dependiendo de Él, conectados con Él, así como Él lo hizo.
Aparte de Cristo, otros de sus ejemplos favoritos fueron Enoc, Daniel, José, Pablo, Juan, por supuesto el discípulo amado, y Abraham, Jacob e Isaías. Por supuesto que todos ellos recibieron menciones ocasionales. Para comprender la enseñanza de Elena White sobre la perfección, y vuelvo y repito, en armonía con la Santa Escritura, la importancia de la experiencia genuina de la justificación solo por la fe es absolutamente esencial. El perdón y el conocimiento de que Cristo se erige como el defensor e intercesor constante del creyente penitente forma la base y el trampolín motivador para todo crecimiento en la gracia de Dios. Repetidamente ella dirá que los méritos de Cristo imputados son los medios para una rica experiencia de perfección a través de la gracia de Cristo. Sin embargo, si alguien reclama la justificación por la fe y no vive una vida de obediencia, esa fe se condena como falsa. A lo largo de sus escritos, ella emplea repetidamente la frase que señala que los pecadores son salvos de sus pecados, no en ellos. Fíjate que esta es una frase muy importante. Los pecadores son salvos de sus pecados, no en sus pecados. Tal como se registró en Review and Herald, 27 de septiembre del año 1881. Lo que ella quiere decir con ser salvo de, no en el pecado, se explica con bastante claridad. Ciertamente, el creyente sincero que está en Cristo por fe es perdonado de todos los pecados pasados, y Jesús compensa sus inevitables deficiencias. Fíjate bien lo que está diciéndose acá, eso es muy importante. El creyente sincero que está en Cristo por fe es perdonado de todos los pecados pasados, y Jesús compensa sus inevitables deficiencias. Mensajes Selectos 3, página 230. Sin embargo, tal experiencia de la gracia que justifica no puede pertenecer a alguien que asume la gracia de Dios en alguna de dos maneras distintas. Primero, no puede haber actos deliberados o premeditados de pecado conocido, claramente en contra de la voluntad conocida de Dios. En segundo lugar, no debe haber actitudes de excusa manifiestas por ningún defecto de carácter. Por lo tanto, ser salvo del pecado, no en el pecado, significa recibir la gracia de Jesús que conduce a la obediencia amorosa a toda la voluntad de Dios y a manifestar un reconocimiento sincero y dispuesto de la penitencia por cualquier falla, es decir, del arrepentimiento por cualquier falta. De hecho, una de las marcas clave de cualquier experiencia cristiana de perfección es el arrepentimiento. Recuerda bien esta palabrita, mi hermano y hermana, el arrepentimiento, tal como nos lo enseña Signs of the Times, 27 de julio de 1889. Entonces, dentro de la experiencia en Cristo o de la unión con Cristo, habrá obediencia a través del poder de la gracia de Dios y una profunda manifestación de la humildad cristiana, fruto del arrepentimiento. Sin embargo, hay otras características clave de la perfección que completan la comprensión de Elena White de la vida superior en Cristo. Así es, mi querido hermano y hermana. Estos escritos, a cargo de esta famosa autora, nos ayudan a entender mejor cómo opera la vida cristiana. Se nos está diciendo que hay un ideal de obediencia, de santificación. Y ya vamos a explorar más a fondo la palabra perfección. Pero aquí la base está en que todos los días nosotros nos acordemos de estar conectados a Cristo, para que los frutos vengan
precisamente por estar en Cristo, dependiendo de Él, pidiéndole su poder, pidiendo que su Santo Espíritu haga crecer en nosotros el querer, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que sea el Espíritu Santo el que nos da la fuerza de voluntad para obedecer sus mandamientos, para obedecer sus órdenes, para acatar sus instrucciones, para vivir la vida cristiana de la mejor manera posible. Pero eso solo se va a lograr en oración, en constante arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser diario, porque a diario nos equivocamos, a diario pecamos. Entonces todos los días, aunque a ti te parezca que estás pidiendo constantemente, Señor, perdóname por esto que volví a caer otra vez, es la vez número 500, llevo miles de veces cayendo en esta falta, Dios siempre va a esperar de ti ese arrepentimiento. Por mucho que te parezca a ti, que lo has pedido muchas veces y que lo has intentado desde hace 30 años y no lo has logrado, tú necesitas seguir arrepintiéndote de eso hasta el último día de tu vida. El Señor quiere ver en ti la intención de dejar de abandonar constantemente ese pecado y luchar hasta el último día de tu vida. Mi hermano o hermana, hablar de la vida cristiana es muy extenso y el tema de la perfección continúa. Por ahora no podemos seguir, pero en un próximo programa vamos a dar la continuación de esta temática referente a la perfección en la vida cristiana. Yo espero que hoy tú te propongas, Señor, yo quiero mejorar mi vida espiritual. Ya no quiero estar allí de manera mediocre, de manera tibia. Yo quiero que me des ese ideal de dejar ya varios pecados que me asedian y lo voy a hacer con la ayuda de tu Santo Espíritu. ¿Te propones tú eso en esta hora? Gracias, me alegra que deseas hacerlo, te felicito. Por ahora, te agradecemos también tu sintonía en este programa y te esperamos en el siguiente. Que el Señor te bendiga.